Continuamos con la ponencia Marco, que va a ser, en este caso, impartida por la profesora Gloria Rodríguez Donoso, que es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y, tras una estancia postdoctoral en Francia, se incorporó a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, donde actualmente es catedrática de universidad en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. En esta escuela codirige el grupo de investigación de Mecánica de los Medios Continuos e Ingeniería de Estructuras y Materiales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su investigación científica se centra en los últimos años en el procesado sostenible de componentes metálicos funcionales mediante técnicas de fabricación aditiva con energía solar concentrada. Actualmente es investigadora principal del grupo UCLM del proyecto de Trastocando la despoblación, la fábrica aditiva como disrupción tecnológica para luchar contra la despoblación rural y las desigualdades sociales y espaciales, proyecto estatal de I+D+I. Además, desde el año 2017 coordina el proyecto de Mujeres Ingeniosas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha sido cofinanciado por la FECIT en 3 ocasiones y por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Y desde el año 2021 coordina el proyecto Bienvenidos a Materland, cofinanciado por la FECIT en 2021 y 2023. Forma parte del equipo directivo de la Sociedad Española de Materiales y desde 2022 es miembro del Consejo Asesor de la Ciencia de Castilla-La Mancha, donde preside el Comité Mujer y Ciencia. Ha obtenido el reconocimiento a la innovación docente por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2019, el Premio Empoderamiento y Liderazgo en el año 2021 por el Ayuntamiento de Ciudad Real y el Premio a la Mujer Investigadora en los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, que ha mencionado antes la viceconsejera de Educación. Así que para nosotros es un placer tenerte a ti aquí y seguro que disfrutaremos mucho con tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Supongo que le tengo que dar algo. Ah, se está oyendo. Pues perfecto. Buenos días, lo primero. Muchas gracias a todas, directora del Instituto de la Mujer, delegada del rector para políticas de igualdad, director de la agencia y compañeras, compañeros. Es para mí un placer estar aquí en un día como hoy, el 11 de febrero, porque es un día que tengo que reconocer que en mi familia, cada año cuando llega, todos y todas me llaman por teléfono para felicitarme como si fuera mi cumpleaños. Y entonces, pues si estamos consiguiendo estas cosas, yo creo que son importantes. Y entonces, lo de estar aquí sentada, voy a colocar el cronómetro lo primero, porque también yo me conozco, y lo de estar aquí sentada no sé si voy a conseguirlo, pero de verdad que lo voy a intentar. Pero necesito poder expresar toda la pasión que suelo tener cuando hablo de estas cosas, que no sé, por lo menos me dicen que es lo que transmito, ¿no? Bueno, pues todas sabéis, y seguro que ya se ha comentado, que en diciembre del año 2015 es cuando la Asamblea General de Naciones Unidas pues decide que es necesario destacar el papel que desempeñan las mujeres y las niñas en la ciencia, y a partir de ahí pues se empieza a celebrar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto, evidentemente, pues es importante y entonces este año pues la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, decidió que este día lo quería vincular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos en los que todos y todas tenemos que trabajar, porque es importante que nosotras también estemos participando. Y no solamente como científicas, como investigadoras que estamos en los laboratorios o que estamos haciendo pues ciencia, sino que también era importante
el que podamos liderar estas acciones que están vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y por ello, el lema de este año es Mujeres en el liderazgo de las ciencias, una nueva era para la sostenibilidad. Y además lleva un sublema que yo creo que es muy, muy, muy importante, que es piensa en ciencia, piensa en la paz. Es decir, Naciones Unidas está diciendo, ya se han dicho algunos datos, las mujeres estamos llegando, pero las mujeres tenemos que empoderarnos en la ciencia, tenemos que liderar, y tenemos que liderar en estos 3 pilares en los que se sostienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que liderar el trabajo en prosperidad económica, en justicia social y en integridad medioambiental. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque los grandes problemas que tenemos en el mundo, que son problemas, como todos conocemos, relacionados con el medio ambiente, el cambio climático, la salud, la tecnología de alimentos, la energía, es decir, todos estos problemas se solucionan desde la ciencia y desde la ingeniería, y por tanto es necesario que las mujeres estemos liderando también este cambio, ¿no? Estas soluciones que tenemos que proponer. Porque ¿cuál es la situación? Han dado muchos datos antes, con lo cual, bueno, pues yo también pues venía a destacar un poco lo mismo, ¿no? Una tercera parte de las personas que se dedican a investigación son mujeres, como ya se ha adelantado, solo el 12% miembros de las academias científicas nacionales son mujeres, y bueno, si pensamos en inteligencia artificial, solamente un 22%, en ingeniería solamente hay un 28% de los licenciados son mujeres, y además las investigadoras, bueno, pues suelen tener carreras más cortas y peor pagadas, y su trabajo está poco representado, bueno, pues en las revistas de alto nivel, como también se ha mencionado. Y esto aparece en la página principal de Naciones Unidas, del 11 de febrero de Naciones Unidas. Y entonces, cuando pensamos en esto, claro, yo digo, evidentemente tenemos que estar las mujeres. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora que teníamos que estar las mujeres liderando estas cosas, o por lo menos participando en estas cosas? Si pensamos en el tiempo que llevamos, que tuvimos acceso a la universidad, ya han pasado muchos años. Es decir, las cosas ya deberían haber cambiado, es que vamos muy despacio. Es decir, cuando Concepción Arenal, en el año 1842, se tiene que disfrazar de hombre para ir a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid para asistir sin que nadie la vea, a unas clases de Derecho, pues nos abrió las puertas, ¿no? Es cierto que el rector enseguida parece que se dio cuenta y le permitieron asistir, pero como oyente a esas clases. Tuvieron que pasar 30 años hasta que Elena Maseras pudiera matricularse de manera oficial en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Pero al principio no le dejaban asistir a clases. El día que asiste a las clases de manera oficial una mujer, Elena Maseras, recibe, yo creo que ocurre algo que es muy significativo. Todos los compañeros se ponen de pie y la reciben con una gran ovación. Es decir, que en un principio, pues podríamos pensar, pero si esto ya estaba en la mente de que las mujeres podíamos estar en la universidad. Y sin embargo, como digo, vamos trabajando de manera muy lenta, ¿no? En el curso 2021-2022, que son los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio, el 56% de las personas matriculadas en la Universidad Española son mujeres. Pero también se estaba diciendo, no estamos distribuidas de la misma manera. Por eso es importante, cuando vinculamos el 11 de febrero con las disciplinas STEM, es decir, con las disciplinas relacionadas con la ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, es importante dar algunos números para ver qué es lo que está pasando. Y entonces, pues cuando nos encontramos ya vemos que las mujeres somos mayoría en ciencias de la salud, artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas. Incluso, pues existiría paridad en número en las ciencias. Esto no ocurre en la ingeniería y arquitectura, donde solo el 26% de las personas matriculadas en la universidad son mujeres. Estoy hablando de números, no estoy hablando de liderazgos, no estoy hablando de empoderamiento, solamente estoy hablando de los números. Y estoy hablando de los números de las matriculadas en las universidades porque son las que van a estar trabajando y las que podrán estar en esos puestos de poder dentro de unos años. Con las ciencias también se ha comentado antes,
ocurre cosas también diversas, ¿no? Si son ciencias relacionadas con la salud, con la biología, entonces, por lo menos en número no hay ningún problema. Sin embargo, si nos fijamos en la física y nos fijamos en las matemáticas, ahí las cosas cambian. Nos fijamos en la carrera de físicas, de ciencias físicas, desde el primer curso, que tenemos datos registrados publicados ahora mismo, que es el curso 85-86, había un 27%, en el curso 22-23 un 28%. No se ha modificado ese número, esa representación. En el caso de las matemáticas, bueno, la gráfica de la derecha yo creo que lo está diciendo como muy claramente. Ahí estáis viendo en color naranja el porcentaje de hombres matriculados en la carrera de matemáticas desde el curso 85-86 hasta el último representado, que es el curso 19-20, y en color azul la representación de las mujeres. ¿Qué ha pasado en las matemáticas para que las mujeres sí que estudiaban carreras de matemáticas y a partir del curso 2006-2007 empiezan a disminuir esa proporción? De manera que el problema no es que haya disminuido, es que fijaros la tendencia. La tendencia es que en los próximos años va a seguir disminuyendo. Tenemos que hacer algo. Si nosotros nos fijamos en las carreras de ingeniería, claro, las ingenierías también son muy diferentes. Si nosotros nos fijamos, por eso los números medios, bueno, pues dan una realidad o nos dan unos datos que no representan perfectamente la realidad. Si fijamos en ese 26% de representación de mujeres, vamos, de porcentaje de mujeres matriculadas, realmente en arquitectura hay más mujeres, un 56%, en ingeniería química, bueno, pues más o menos, un 50%, 51, 49%. Sin embargo, también se comentaba cuando nos vamos yendo a carreras relacionadas pues, con la informática, con la robótica, con las telecomunicaciones, con la electrónica, con la ingeniería industrial, con la ingeniería mecánica. Todos estos son datos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues nos encontramos con que la presencia de las mujeres está por debajo del 20%, incluso en muchos estudios por debajo del 15%. Y es que estamos hablando del mundo digital, es que estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando de todos estos estudios. Y las mujeres, si no están en la universidad, evidentemente no van a estar dentro de unos años pues en esos puestos de liderazgo que pretendemos conseguir. Y esto, bueno, pues ocurre también, fijándonos en la tendencia, en informática, pues como podéis ver, es ahora también color azul las mujeres, bueno, como incluso siempre ha sido bajo el dato, pero que incluso sigue bajando y también se ve esa tendencia que esperemos que cambie porque se está trabajando mucho para ello, ¿no? En realidad es muy importante celebrar días como el 11 de febrero, porque celebrar estos días sí que se están consiguiendo cosas. Hablemos en positivo también. Si nos fijamos en los premios Nobel de Química, de Física, la medalla Fields, que es la correspondiente, es el premio en matemáticas, la correspondiente al Nobel de Matemáticas, podríamos decir, o los premios Turing, correspondiente a Informática, bueno, pues nos encontramos que sí que es verdad que desde que empezamos a celebrar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es decir, desde el año 2015, contando desde el principio del 2016, sí que es verdad que, bueno, por lo menos parece que sí que van otorgando más premios o nos están reconociendo más nuestro trabajo a nivel, bueno, pues en estos premios o incluso en los premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, donde, bueno, pues también podemos ver cómo, bueno, pues podría haber estado cambiando la idea. Y seguramente yo creo que es precisamente porque el que existan estos días, bueno, pues así lo permite, ¿no? Las cosas, como digo, cambian, ¿no? Todo está cambiando, pero, insisto, muy lentamente. En el año 1969, en la sala de Cabo Cañaveral, cuando en la sala de lanzamiento de la misión del Apolo 11, que nos permitió llegar a la Luna, bueno, pues ahí solo nos encontramos sentada a una mujer, Joanne Morgan, la primera ingeniera aeroespacial que trabaja en la NASA. Si
pensamos, después del 2015, que ya celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿cuál es la situación? Bueno, pues fijaros, el 11 de febrero de 2016, también en la NASA, la foto que tenéis yo la tengo a la izquierda y vosotros la tenéis también a la izquierda, claro, pues nos encontramos con todas las mujeres que están trabajando en la misión Curiosity, que es la que pues es la misión que consigue llevar un vehículo transportadora a Marte y que está liderado por la colombiana Diana Trujillo, y vemos cómo la presencia de mujeres ya empieza a ser importante, o incluso, bueno, como Samantha Cristoforetti, una ingeniera mecánica italiana, se convierte en la primera comandante europea de la Estación Espacial Internacional. Además, Samantha Cristoforetti lo que hace estando en la Estación Espacial Internacional es conectarse con un gran número de niños y de niñas para hablar con ellas, se convierte en la primera TikToker espacial y además, bueno, pues algo que es muy importante, empieza a trabajar en un programa que anima a las niñas y a los niños a convertirse en astronautas mediante la realización de ejercicio físico y de acercarse a la experimentación científica y de hacer experimentos, ¿no? Y esto, bueno, pues todo esto pues, va contribuyendo a que seguramente las niñas tengan más, pues más interés por acercarse a la ciencia. Si nos fijamos también en cuál es también otro cambio que se está produciendo, aunque este también es muy lento, es si consideramos la imagen que se da de los científicos y de las científicas en el cine, ¿no? Hasta hace muy poco la imagen que teníamos de los informáticos, por ver cuál es la razón por qué las niñas no quieren ser informáticas, claramente si esta imagen está representada por un chico, señor, en un garaje comiendo hamburguesas y cayéndosele el ketchup por encima, que además es el que la lía parda, como dicen, en Parque Jurásico, o esta imagen, bueno, pues de científico loco que podría haber también en algunas otras películas. Bueno, pues esto también va cambiando, vamos rescatando figuras de mujeres, ¿no? Como la de Diane Fossey en la película de Gorilas en la niebla, o como las figuras ocultas, estas matemáticas afroamericanas que permitieron la carrera espacial también de la NASA de los años 60, o bueno, pues o conocemos a Hipatia a través de la película de Amenábar, de Agora, o películas sobre Madame Curie, o algunas, bueno, como Contact o Gravity, donde las protagonistas son mujeres, aunque en este caso sean ficción y no sean mujeres reales, ¿no? Pero si realmente las cosas van cambiando, si se están trabajando mucho en todo esto, ¿qué es lo que hace que las niñas no se quieran acercar a las disciplinas STEM? Hay un estudio reciente del año 2022 que es muy interesante y que realizan dos investigadoras españolas de la Universidad de Valladolid, una ingeniera de telecomunicaciones y una pedagoga, que entrevistando a 1.562 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, bueno, pues llegan a unas conclusiones, bueno, que yo creo que son muy interesantes y que nos pueden ayudar un poco también a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Nos encontramos con que cuando están en la ESO, el 95% de las chicas sí que tienen en mente seguir con sus estudios de bachillerato, sus estudios superiores, frente a un 89% de los chicos. Nos encontramos con que ellas, tenéis también en la parte de la izquierda la gráfica correspondiente a lo que ellas opinan, prefieren, cuando se les pregunta qué estudios universitarios piensan que pueden elegir, pues ellas prefieren salud y educación y ellos prefieren más la informática y la ingeniería. Ellas, cuando se les preguntan, contestan con más frecuencia que ellos, que eligen STEM para ayudar a la gente y a la sociedad. Y ellos contestan con mucho más frecuencia que ellas cuando se les pregunta que para ellos ganar dinero es más importante. Y esto yo creo que nos está diciendo mucho. Si se les pregunta sobre sus referentes, a quien conocéis, científicas, científicos conocéis, ellas nombran en primer lugar a Marie Curie, ellos nombran en primer lugar a Albert Einstein. Ellas se fijan más en la ciencia, ellos se fijan también en la tecnología y en la ingeniería, cosa que ellas no habían considerado. Si se les pregunta sobre cuáles son las cualidades personales con las que se identifican
y las que creen que son necesarias para realizar o dedicarse a disciplinas STEM, pues ellas, bueno, todos se ven muy fanis, eso para empezar, ellas y ellos, pero ellas se ven curiosas, se ven extrovertidas y ellos se ven inteligentes. Y además, cuando se les pregunta qué cualidades hay que tener para hacer, bueno, pues estudiar algo relacionado con la ingeniería, con las matemáticas, con la tecnología, con las ciencias, ellas enseguida lo dicen. Hay que ser muy inteligente. Y además ellas no se ven realmente inteligentes, pero ven a sus compañeros chicos, los ven realmente inteligentes. Esto es muy importante. Y nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo, lo primero, que están asociando la inteligencia con las matemáticas, y esto es que viene de siempre se nos ha dicho esto. Esto de las ciencias y las letras ha hecho muchísimo daño, mucho daño. Y entonces el pensar que si eres inteligente, tú eres inteligente y entonces matemáticas. Y luego que consideren que no son inteligentes, claro. Entonces esto es algo que es muy importante. Hay muchos estudios que tienen que ver con esto y estudios que se han hecho que además destacan que es a partir de los 6 años cuando las niñas asumen esto. Y estos estudios se han hecho, como veis, aquí en España, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en China. No tiene nada que ver con el entorno cultural que tenemos. Es más, existe lo que se conoce como paradoja de la brecha de género. Y ha habido unos estudios bastante controvertidos, porque en un principio, bueno, pues salió un artículo que, como digo, generó mucha controversia, en la que se decía que en los países donde el índice de igualdad era más alto, había menos mujeres que se dedicaban a las actividades STEM. Y entonces, bueno, allí terminó viéndose que los números del artículo no estaban muy bien tomados, las conclusiones habían sido un poquito rápidas de tomar, pero lo que sí es cierto, y sí que hay muchos estudios, y esta conclusión sí que es cierta, es que no se relaciona la presencia de mujeres en STEM con el índice de igualdad del país. Es decir, las chicas no estudian matemáticas, no estudian ingeniería, no estudian ciencias, porque no quieren, no porque no pueden. En algunos sitios, evidentemente, yo estoy hablando de España. ¿Qué significa no pueden y no quieren? Y aquí es donde vendría el debate. ¿Qué significa? ¿No quieren? No me lo creo. Lo que pasa es que tenemos que considerar otras cosas. Pero es muy fácil que nos vendan esta idea, porque a mí me lo han dicho muchas veces. ¿No habéis oído nunca de, pues si las mujeres ya podéis estudiar lo que queráis, ¿no? Pero aquí de lo que tenemos que hablar es de esa construcción de género. Y yo no soy especialista en eso. Yo sé de materiales, ¿eh? O sea, yo a todo esto estoy hablando de esto, pero yo de lo que sé es de ingeniería de materiales, lo poco que pueda saber. Pero yo creo que es de eso de lo que tenemos que ver, que pensar, ¿no? Porque esto lo que nos está diciendo es que en los próximos años no va a cambiar. No va a cambiar si no actuamos, ¿no? Y tenemos que actuar, bueno, pues tenemos que ver cómo hay que actuar. Y todo esto, bueno, pues yo creo que es algo que deberíamos ver y tendríamos que empezar a pensar qué es lo que podemos hacer. Y cuando vemos lo que podemos hacer, pues hay como 3 puntos del que podríamos hablar. Algunos ya se han dicho aquí, ¿no? Es decir, implicación de todos los agentes. Y si pensamos en la implicación de todos los agentes, pues tendríamos que pensar, por supuesto, en igualdad, bien sea a través de las consejerías, la universidad, las instituciones en general, ¿no? El cómo se trabaja desde la educación. Es muy importante también lo que se ha dicho antes en la mesa, de todas las cosas que se pueden hacer, todos los planes que hay de igualdad, los planes de STEM que hay en los institutos, que hay en los colegios. Muy importante introducir la perspectiva de género, que también se ha dicho, la perspectiva de género en los colegios, ¿vale? En la educación y también en la universidad. Y la perspectiva de género también en las disciplinas STEM, porque en la investigación científica en las disciplinas STEM es necesario el tenerlo en cuenta, y es necesario tenerlo en cuenta en las asignaturas
de las carreras de ingeniería y en los estudios, hombre, no sé si en las asignaturas concretas, pero sí que en los estudios estén. Y esto es muy importante. Y es importante también el llevar la ciencia. ¿Cuándo? A esa edad de los 6 años, cuando las niñas están decidiendo, empiezan con esa idea de que a ellas no se les va a dar bien las matemáticas y la tecnología, llevemos un rincón a las aulas. Y a lo mejor está algo de lo que deberíamos empezar a pensar y a actuar, el tener rincones de ciencia en las aulas de primero, de primaria, para que los niños y las niñas vean que esto es divertido, que la tecnología, que la ingeniería y que la ciencia es divertida, porque yo creo que es por ahí por donde tendríamos que llegar. Y es importante los medios de comunicación también, el que se hable de estas cosas no un día al año, que es el 11 de febrero, sino que podamos, bueno, pues el salir, ¿no?, y el llevar la ciencia más a la sociedad, y más en un momento en el que tenemos muchos problemas de negacionismo hacia cosas que son muy importantes y muy preocupantes para este planeta y para nosotras como sociedad, ¿no? Y tenemos también algo muy importante, y es que el visibilizar las mujeres, tener referentes. Esto siempre ha sido muy importante y esto se está haciendo, pero bueno, supongo que hay que hacerlo más, ¿no? Estas referentes que tendríamos que hablar, bueno, pues tanto de científicas que han sido pioneras, ¿no?, y que empiecen a conocer de la misma manera o que empecemos a conocer como sociedad. Ya no estoy hablando de las niñas, de los niños, todos y todas, que empecemos a conocer, igual que sabemos quién fue Newton, quién fue Einstein, quién fue Galileo, que sepamos quién fue la primera programadora de la historia, que fue Ada Lovelace, quién fue Marie Curie, que bueno, sí que por esos 2 premios Nobel la conocemos, pero que sepamos cuál es la importancia de Marie Curie, ese uso de la radiactividad, por ejemplo, en la medicina, en la vida cotidiana nuestra, ¿no? O Hedy Lamarr, que gracias a ella, bueno, pues tendríamos bueno, pues el desarrollo de toda la Wi-Fi, todo lo que son conexiones inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etcétera, ¿no? O de Katalin Karikó, que bueno, pues todos sabemos que gracias a sus estudios bueno, pues se ha podido desarrollar la vacuna del COVID-19, ¿no? Pero no solamente científicas lejanas en el tiempo, bueno, Katalin Karikó es de ahora, pero lejanas en el tiempo ni lejanas en el espacio, sino que deberíamos también mostrar quiénes son nuestras científicas y nuestros referentes españolas, ¿no? Como podría ser María Valle-Regí, pues, por sus investigaciones en ingeniería biomédica, y la importancia también de sus estudios en lo que es la salud, en lo que son los tratamientos del cáncer, tratamientos localizados gracias a ese desarrollo de nanomateriales inteligentes que propone. O bueno, Margarita Salas, esta gran bioquímica, que yo creo que, bueno, sí ha sido quizá más conocida, pero no sé si la gente conoce el grandísimo trabajo de Elena García Armada, trabajando con esos esqueletos biónicos que permiten que niños y niñas parapléjicos puedan poder caminar, la importancia de la robótica, de la tecnología en nuestra vida cotidiana, como digo. O Teresa de Pedro, que en el año 1977 estaba defendiendo y presentando una tesis doctoral en cuyo título aparecía Inteligencia Artificial, y que consiguió que saliera a la calle un primer coche autónomo sin conductora en España, ¿no? Y hablamos mucho de inteligencia artificial, pero alguien conocía a Teresa de Pedro, pues es el momento, yo creo, también de empezar a visibilizar a todas estas mujeres. Y, por supuesto, antes he hablado de la Biblioteca Olivia Sabuco, donde se recogen estas pioneras de Castilla-La Mancha. Necesitamos referentes nuestros, regionales. Somos una región agrícola, somos una región donde hemos tenido grandes mujeres que han hecho cosas relacionadas con la ciencia, como Antonia Roldán Fernández, de una meteoróloga de la provincia de Ciudad Real, de Miguel Turra, muchas de ellas con historias truncadas porque fueron mujeres y porque se vivió una situación, como podéis saber, desastrosa, que les cortó su capacidad de poder seguir trabajando en campos donde ya habían empezado a trabajar.
Elena González Alegre Fanjul fue la primera empresaria de telecomunicaciones aquí en Toledo, abriendo la primera concesionaria de servicio telefónico. O Mercedes Doval Montoya, de Albacete, una gran investigadora en el campo de la mineralogía. O Isabel Muñoz Caravaca, que una aristócrata que cuando enviudó, era de Madrid, se viene a Guadalajara y donde bueno, pues trabajó una gran feminista, maestra, periodista y astrónoma. Nuestras referentes, pero nuestras referentes también tienen que ser nuestras referentes actuales, referentes que sean mujeres que están trabajando ahora mismo, que estén más cercanas en edad de todas esas niñas y adolescentes que queremos que se acerquen a la ciencia. Referentes como María de los Ángeles García, conocida por todas, una gran divulgadora científica que conocemos como Boticaria García, ¿no? Farmacéutica y que nos acerca a la ciencia de forma divertida y atractiva. Esther Vázquez, y con Esther Vázquez, compañera del campus de Ciudad Real, que ha sido Premio de Investigación e Innovación en los Premios de Castilla-La Mancha de 2023, y que con Esther Vázquez también quiero que penséis en todas esas mujeres científicas, investigadoras que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha, y no solamente la universidad, sino que hay en Castilla-La Mancha. Lola Higuera, que conocí ayer personalmente, no la había conocido hasta ahora, con 26 años, los mismos años que mi hija, es directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad de la Junta de Comunidades, y que evidentemente yo creo, se lo dije, Lola, tienes que ir por todos los colegios porque tienen que verte. Y Desiré Pérez, que fue una alumna, una estudiante mía de hace años, de hace ya algunos años, que ahora trabaja en Airbus, es de un pueblo de aquí de la provincia de Toledo, de Navahermosa, que cuando vio que empezábamos con el proyecto de Mujeres Ingeniosas, pues Desiré contactó conmigo y me dijo: Gloria, esto que estáis pensando en Mujeres Ingeniosas está muy bien, tenéis que ir a los pueblos. Soy la primera ingeniera de mi pueblo, y soy la primera ingeniera de mi pueblo porque mi madre me animó, y tenéis que ir a hablar con las madres, porque nosotras hacemos mucho caso a nuestras madres. Si nuestras madres nos frenan, nos limitan. Si nuestras madres nos animan, que es lo que ocurre la inmensa mayoría de las veces, pues es cuando ellas se atreven a dar ese paso de salir del pueblo y de aspirar, pues como esta chica que ya ahora mismo no sé qué cargo tiene en la planta de Airbus en la sección de defensa. Mujeres empoderadas, tenemos directoras de escuelas de ingeniería en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pepi Soler, la primera directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete. Carmen Mata, desde hace muy poco tiempo, que se ha convertido en la primera directora de la Escuela de Almadén, de Ingeniería Minera Industrial, una escuela que existe desde el año 1777, la primera mujer directora de esta escuela. O Arantxa Gómez Esteban, directora de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo. Esto yo creo que es muy importante. Y también es importante algo que no se está apreciando, y es que los nombres de estas escuelas se han cambiado. No siempre han sido así. Eran escuelas de ingenieros, porque los nombres son muy importantes. Las chicas no se van a encontrar nunca reflejadas si utilizamos el masculino. No. Ese debate lo tenemos superado ya desde hace años. Desde hace años. No es necesario que nos pongamos a hablar ya de eso. Decía al principio que empezamos a celebrar el día, la Asamblea General declara el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, en diciembre del 2015. En 2016 todavía no nos había dado tiempo a enterarnos, pero en 2017 empezamos en la universidad a hacer cosas. Y lo primero que hicimos ese año, lo primero que hicimos fue hacernos una foto de científicas. Algo muy sencillo, pero con un mensaje muy claro. Estábamos diciendo, y esto salió en la prensa local, en la prensa, esta foto concretamente es de Ciudad Real, pero también se hicieron en otros campus, y estábamos diciendo a nuestros vecinos y vecinas
que éramos mujeres científicas, que nos dedicábamos a la ciencia, pero no solo estábamos en los laboratorios, estábamos dirigiendo grupos de investigación, estábamos dirigiendo proyectos de investigación. Y éramos sus vecinas, y cuando nos vieron, pues empezaron a reconocernos, empezaron a valorar también el tema de la importancia de la ciencia. Incluso, yo no sé si se va a oír el sonido, pero si no se oye el sonido, sí se oye el sonido, bueno, pues os voy a poner, en 2017 nos hicimos una foto, en 2018 hicimos un spot, era mucho más largo y recortado para que lo veáis. En cualquier caso, si no se oye el sonido, no importa, está subtitulado al inglés y se puede seguir. Soy neurocientífica y trabajo en efecto de drogas en el cerebro. Soy bióloga e investigo en el análisis del aroma de los alimentos. Soy ingeniera informática y trabajo en el campo de la inteligencia artificial. Soy química y trabajo en nanomateriales de carbono con aplicaciones biológicas. Soy ingeniera agrónoma y trabajo en técnicas de cultivo sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Soy ingeniera industrial e investigo nuevos materiales para aeronáutica. Quiero ser científica. Estudio ingeniería mecánica y quiero ser científica. Soy estudiante de ingeniería civil y quiero ser científica. Bueno, el éxito no os lo podéis ni imaginar, porque la televisión local, este es un spot que se hizo en Ciudad Real, empezó a pasarlo pues como si fuera una publicidad, un spot, ¿vale? Todos los días, y la gente empezó, y todas las compañeras decían, pero si es que me reconocen por los sitios. Pero sobre todo es que la población se dio cuenta de que sus vecinas, la señora que tenían al lado comprando el pan, la que era la mamá de los amigos de sus hijos, la que, bueno, pues que eran mujeres científicas y mujeres normales. Es decir, que no eran necesarias esas cualidades tan súper extraordinarias que eran necesarias, como dicen las niñas, ¿no? Este año hemos hecho... lo hicimos antes de ayer y bueno, ha quedado genial una cosa en esta línea que ha consistido en reunir a estudiantes de primero de bachillerato que han entrevistado de todos los institutos de Ciudad Real y han entrevistado en un plató de televisión a jóvenes doctorandas. Y han llegado y les han preguntado, estas chicas de primero de bachillerato, sobre su investigación, sobre por qué estudiaron lo que estudian, cómo es de importante lo que hacen. Incluso en algunos casos han hecho preguntas tales como ¿y si tú tienes un hijo ahora mismo, qué pasaría? Y cosas de estas, ¿no? Y a mí me ha sorprendido. Bueno, me ha sorprendido, no me ha sorprendido porque ya lo estoy viendo desde hace tiempo, pero esto que decía al principio de que las mujeres se preocupan más o piensan más en las STEM porque quieren hacer algo bueno para la sociedad, porque quieren solucionar problemas, todas las respuestas que estaban dando las jóvenes doctorandas tenían que ver con la sostenibilidad, tenían que ver con el cuidado del medio ambiente, tenía que ver con el reciclado de materiales, con la salud, tenían que ver con cosas con un fin importante y supieron transmitirlo muy, muy bien. Yo soy profesora desde hace 30 años en una escuela de ingeniería industrial, donde mayoritariamente he tenido alumnos estudiantes. Y yo os digo que yo no estoy acostumbrada a oír eso como objetivo en la investigación o como objetivo en los estudios. Ni a ellos, ni tampoco, y lo siento, queridos compañeros de la universidad, tampoco os lo he oído a vosotros, tanto. Ahora está cambiando. También ellos se están preocupando por estas cosas, pero sobre todo porque yo creo que son ellas las que traen el empuje. Y a ver si paso para adelante. Bueno, ya se salió. Se salió porque no consigo con el ratón. ¡Ay, ya! Ya, vale. Bueno, quería, antes de terminar, y en relación con esto que estábamos hablando antes de las mujeres, de la biblioteca de Olivia Sabuco, del Instituto de la Mujer,
tenemos un proyecto dentro, o sea, tenemos como objetivo ahora dentro del proyecto de Mujeres Ingeniosas, bueno, pues el trabajar rescatando pioneras aquí en Castilla-La Mancha, porque es cierto que todavía en lo que son las disciplinas tecnológicas tenemos pocas referentes y hay muchas más y las tenemos que localizar, ¿no? Y además, esto que contaba antes de Siré, de esta primera ingeniera de su pueblo, que ha sido referente para muchas chicas de su pueblo, pues también queremos localizar quiénes son las primeras, las pioneras de los municipios, porque en las zonas más rurales, en los pueblos más pequeños es donde es más necesario, donde es más difícil que llegue la ciencia y, por tanto, bueno, pues este programa de pioneras lo estamos poniendo en marcha y esperemos que, bueno, pues que dé sus frutos, ¿no? También, bueno, otra de las actividades lúdicas que planteamos ahora con motivo del 11 de febrero es un photocall de científicas con alfombra roja, empoderándonos, mañana en el campus de Ciudad Real, donde hemos invitado y sabemos que van a venir jóvenes de institutos de Ciudad Real, caracterizadas de científicas. Está dirigido sobre todo a las universitarias en todos los niveles, desde, por supuesto, las estudiantes eran en quien estaba más pensando, pero todos los niveles y todas las mujeres en general que se quieran acercar, porque, bueno, pues es un poco también de celebrar este día. Termino con lo que había empezado. Tenemos que estar liderando las ciencias, la sostenibilidad y, sobre todo, bueno, claramente este ratón y yo no. Ya. Y sobre todo quería terminar con estas palabras, ¿no? Piensa en ciencia, piensa en la paz, porque nos dice mucho más de lo que parece. Bueno, muchas gracias, Gloria, por esta presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas, que seguro que hay alguien que tiene alguna curiosidad, alguna pregunta en la sala. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Allí al fondo? Bueno, yo creo que es los motivos que están relacionados con otras muchas cosas, la construcción de género que tenemos. Es decir, no se nos cuentan las cosas de la misma manera todavía a las niñas y a los niños. Y entonces yo creo que allí es donde está, sobre todo, esa idea, ¿no? Todo lo que nos rodea. Y son tantísimos los aspectos. Es que el tema de la construcción de género es tan complejo y tan complicado, porque abarca tantísimos aspectos que bueno, lo que hay que hacer es abordarlos todos, creo, pero yo no soy especialista en esto, pero lo que sí es cierto es que no tratamos de la misma manera a los niños y a las niñas. Ni se les trata en las películas, ni en las series, ni en la música, ni en... seguramente no somos conscientes, muchas veces creemos que sí y no somos conscientes de que no lo hacemos. Yo os pongo como ejemplo, me voy a poner yo misma de ejemplo, a mí y a mi marido. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande siempre, pero sobre todo desde que tuvimos gemelos, niño y niña. Fue el momento en el que cada día nos teníamos que estar mirando el uno a la otra y la otra al uno, diciendo... porque además esto es que hay que trabajarlo día a día y muchas veces, como digo, no somos conscientes hasta que no tienes un niño y una niña de la misma edad y tienes que explicarle a uno y a la otra el por qué la ropa es distinta. Y eso es una lucha que todavía no hemos conseguido, y es un ejemplo muy simple, pero yo creo que
que en todos los aspectos, de hecho, esas encuestas que ellas creen que son menos inteligentes es por algo. Porque evidentemente lo que sí tenemos claro todo el mundo es que no es cierto. Y luego también ocurre, con el tema de las STEM, ocurre una cosa, y es que ha hecho mucho daño, sigue haciendo mucho daño, el tema de las letras y las ciencias que yo decía en un principio, ¿vale? Los referentes y las referentes de los niños y las niñas, aparte de sus casas, son los maestros y maestras, ¿vale? Mayoritariamente maestras. La gente que estudia magisterio o en las facultades de educación ahora, ¿no? Normalmente vienen de bachilleratos que son del área, de la rama de las ciencias sociales. Seguimos todavía identificando el que la gente que hace ciencias podemos tener interés por las letras. Es más, nos daría vergüenza, yo creo en general, decir, no, yo soy de ciencias, no quiero saber nada de letras, yo cómo voy a saber quién escribió no sé qué, o yo el arte no, yo no sé qué, no. Valoramos, sabemos que nuestra cultura está relacionada con el aspecto de las letras. Digo letras, lo que se decía antes. Sin embargo, al revés, todavía hay muchísima gente que dice, no, yo es que soy de letras. Como yo soy de letras, me pueden decir en el telediario lo que les dé la gana, porque yo ese número no lo voy a interpretar, porque no tengo capacidad. Veo un número y ya no tengo capacidad de interpretarlo. Si esto lo estamos haciendo los adultos, ¿cómo no lo van a hacer a esas edades? Y eso es algo que yo creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Esa idea de que inteligencia, ciencias, y letras, no, yo como soy de letras. Y eso son, al final, maestras y maestros en primaria. Pasa mucho porque nosotros en el proyecto de Mujeres Ingeniosas participan gente de las facultades de educación y una de las cosas que al principio del proyecto nos contaban era eso, mujeres brillantísimas que tenían como estudiantes, pero que en el momento en que se les daba unas nociones de matemáticas muy básicas, se asustaban y se ponían nerviosas. Entonces, bueno, no sé, habrá que trabajar todo esto. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, que vamos un poco retrasados en el programa. Te agradecemos el esfuerzo que has hecho por venir desde Ciudad Real. Si te soy sincero, a las 10 menos 10 creía que te había pillado los tractores y que no ibas a llegar y no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Claro, me vais a disculpar, pero yo creía que empezaba a las 10. De todas formas, yo, aunque piense que va a empezar, yo siempre llego media hora como mínimo antes. Pero lo que me ha pillado no han sido tractores, ha sido niebla. Había una niebla a la salida de Ciudad Real, luego ya no, pero la salida de Ciudad Real muy fuerte. Entonces, y nada, otra cosa más. Esperemos verte en la próxima presentación, tu foto ahí puesta como referente, mujer, ingeniera y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.